Nuestro próximo entrevistado es un lujo, ¿eh? Estoy hablando del doctor Alberto Chevalier, que está en comunicación con nosotros, que es, además, él es el responsable, es el titular de la empresa de laboratorios GION, laboratorios químicos, y lo tenemos nosotros en comunicación. Doctor Chevalier, ¿estamos en contacto? Sí, ¿Hola? sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a ver, nosotros, uno está viendo acá la cantidad de situaciones y todo lo que yo recién lo presentaba así, de a poquito, pero el doctor Chevalier es licenciado en química, además es doctor en ciencias químicas, egresó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es máster en gestión de calidad, higiene y seguridad alimentaria. Epa, aquello hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Pero una de las cuestiones más fundamentales o relevantes en medio de todo esto es todo lo que está relacionado con las vacunas. ¿Qué se hace a través de GION, doctor? Bueno, una de las cosas que se hace es sí. Desde hace casi 27, 28 años, nosotros sintetizamos una molécula que se utiliza desde hace muchas décadas en todo el mundo para conservar vacunas que van en viales multidosis, que son las que finalmente vacunan a 2/3 de la población mundial. Ajá. Vamos a contarle a la audiencia que justamente los laboratorios GION arrancaron allá por el año 91, así que tienen un recorrido, ¿no? ¿Ustedes comenzaron como una empresa familiar, o estoy equivocada? No, así es, comenzamos como una microempresa familiar con mi padre y mi hermano. Ajá. Y seguimos siendo una empresa familiar. Mi padre ya ha fallecido, pero bueno, con mi hermano seguimos al frente de la empresa y sigue manejándose como una empresa familiar, aunque ahora éramos 3 al principio y ahora somos casi 60 personas dentro de lo que es la estructura de una empresa de base tecnológica, en donde no se mide digamos la capacidad de la empresa por el número de operarios o de empleados que tiene, sino por la tecnología que manejan. 60 empleados, 60 personas trabajando en una EBT, en una empresa de base tecnológica, implica que tienen una capacidad de producción muy grande, porque no es dependiente de mano de obra intensiva, sino que los que trabajan son nuestros reactores que hacen las reacciones que nosotros diseñamos primero en un laboratorio, después escalamos en una planta piloto y luego llevamos a un nivel industrial para abastecer a todo el mundo, a más de 100 países en todo el mundo. Ahora, GION nació en Mar del Plata, va allí en el partido de General Pueyrredón, se quedó allí, pero además tiene ocupación y distribución a todo el mundo, porque sé que tienen, entre otras cosas, lo que son distribuidores en el plano internacional, directamente en Alemania, ¿no? Casi el 70% de la producción llega absolutamente a todo el mundo. La pregunta que le hago para conocer al respecto, ¿qué es el timerosal? Sí. A ver, esa molécula es en principio sí, es como dice usted, Mabel. Nosotros, al estar en Argentina, en Mar del Plata, en el Parque Industrial, nosotros estamos ubicados en el Parque Industrial de la ciudad de Mar del Plata, desde hace, ya le digo, 29 años, aunque tuvimos muchos ofrecimientos para poner la planta en diversos países, en México, en Estados Unidos, en España, en India, en Alemania, en Brasil, en Uruguay, tuvimos muchos ofrecimientos. Bueno, siempre decidimos quedarnos en Mar del Plata. Y dentro de todas las moléculas que nosotros hacemos o las otras unidades de negocios que tenemos en la empresa, que está el rubro alimenticio, está el rubro de nanotecnología, el área de catalizadores y de los principios activos farmacéuticos, digamos que la estrella es el timerosal, porque fue nuestro primer producto, del cual se exporta el 98%, digamos, de toda la producción de la empresa. Se exporta entre el 65 y el 70%, pero específicamente del timerosal se exporta el 98%. Es una molécula organometálica que funciona
básicamente protegiendo a la vacuna. La vacuna, ahora están de moda las vacunas, así que mucha gente ya sabe, no tengo que explicar mucho lo que es una vacuna, pero generalmente es un virus que está atenuado o está inactivado o muerto, o es una proteína o es un ácido nucleico o es un pedacito del virus que nuestro organismo reconoce y nuestro sistema inmunológico reacciona para generar el anticuerpo contra el antígeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las vacunas se elaboran y hay que vacunar en lugares, hay que pensar en el mundo como un sistema en donde la gran mayoría de la gente está en condiciones complicadas. 2/3 de la población, si uno piensa solo en India, China, gran parte de Asia, el continente africano, Centroamérica, ahí va a encontrar casi 2/3 de la población mundial que no puede vacunarse tal como nosotros estamos acostumbrados a ver la vacunación, con una cajita de donde sale una jeringa que nos aplican y nos dan eso se llama vacuna monodosis. Ahí puede haber todas las vacunas que nosotros conocemos, pero cuando esa vacuna tiene un costo muy alto, claro. Cuando se va a vacunar a lugares donde los estados muchas veces no llegan y para lograr erradicar enfermedades, como ha hecho la vacunación en muchos tipos de enfermedades en el mundo, ahora se ha declarado en Argentina la erradicación del sarampión, por ejemplo, que había habido un pequeño rebrote, pero hay muchas enfermedades que han sido erradicadas y que se mantienen así a raya por un efecto rebaño. La forma, digamos, que genera menor impacto ambiental en el mundo, que es más económica para países pobres o en desarrollo, se llaman viales multidosis, en donde en un frasco yo puedo tener 10, 20 o 30 vacunas, y entonces las tengo juntas, entonces ahí se abaratan muchos costos. En África, por ejemplo, en África es imposible pensar, a no ser en países como Sudáfrica, la mayoría del continente africano es un lugar pobre en donde no se puede dar el lujo de pagar monodosis. Entonces, para poder tener el famoso efecto rebaño, que es de cerca del 95-98% de la población mundial, para que todos estemos inmunizados, hay que ir, las ONG, Médicos Sin Fronteras, todas estas organizaciones que van a vacunar justamente a esos lugares, necesitan ir con estos viales multidosis. Cuando uno de ahí se va sacando con una jeringa de a una las dosis de vacuna, entonces cuando uno pincha ese vial multidosis donde hay muchas vacunas y lo pone en contacto con la atmósfera, con el aire, puede generar una contaminación bacteriana o fúngica de algún hongo. Entonces, cuando eso ocurre, puede generar un problema grave en la persona que es inoculada con una vacuna contaminada. Para eso es que está el timerosal. El timerosal es la molécula que preserva a la vacuna. No permite que haya crecimiento bacteriano, ni de hongos, ni de ningún tipo. La mantiene en perfectas condiciones para ser inoculada en las personas y que esa persona que ha sido vacunada tenga inmunización. Perfecto, se le hace la detiene en el tiempo, básicamente es eso, se le hace una suspensión al respecto como para que después continúe. Hablando de vacuna, ¿qué concepto tiene, qué opina o qué información tiene al respecto de la posibilidad de la vacuna que se habrá de comenzar a, por lo menos, aplicar a manera de ensayo por el coronavirus o ante el coronavirus acá en Argentina? A ver, yo tengo expectativas por muchas vacunas. Hay que pensar que estamos viviendo una época en el ámbito científico que no se ha vivido casi nunca con las pandemias. El coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, ha puesto a toda la maquinaria científica del mundo a trabajar. Es la primera vez en la historia de la humanidad que más de 160, 170 laboratorios a la vez están trabajando para elaborar una vacuna.
contra un solo virus. Eso no pasó nunca. Entonces, además de que hay más de 160 laboratorios alrededor del mundo, ya más de 20 están en un tipo de fase clínica. Las vacunas hay que le quería preguntar, generarlas, hay que hacer una fase preclínica que se hace in vitro y se hace en animales, y después se hace la fase en humanos. Las fases en humanos son las más importantes. Cuando uno llega a una fase, está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 3, la 2B y la fase 3 requieren de una cantidad cada vez más grande de seres humanos, porque es casi un estudio estadístico. Entonces, una de esas vacunas, los laboratorios Pfizer y BioNTech, va a ser probada en Argentina, igual que en Brasil va a ser probada una vacuna de China y la famosa vacuna de Oxford University y AstraZeneca. ¿Por qué se están probando aquí? Primero, porque hay circulación del virus. Y segundo, porque Argentina es un país confiable científicamente y para hacer estos estudios. No se pueden hacer en cualquier lado. Necesitamos dos condiciones para probar las vacunas. Una, que el virus circule, porque si yo voy a hacer una prueba para ver si la vacuna es efectiva, necesito ponerla donde el virus está circulando. Y hay lugares en Europa en donde ya está circulando muy poco. Entonces, eso es una condición. Y otra condición es que realmente la Argentina está muy bien catalogada desde el punto de vista científico, y el estudio que va a ser el que está llevando adelante en este caso el doctor Fernando Pollack es muy serio. El grupo es muy serio, la ciencia argentina está muy bien considerada. Entonces combina las dos cuestiones importantes para hacer un estudio. Hay que pensar que una parte de ese estudio de la vacuna que se está probando en Argentina, un 20% de gente se va a probar acá y otro 80% en Estados Unidos, porque si no, esto lo digo porque si no empiezan en redes sociales o en algún lugar empiezan a decir nos usan de conejillos de India. No, no somos conejillos de India, digamos. El 20% de las personas las aporta Argentina y el 80% de Estados Unidos. Y en el caso de la vacuna que se prueba en Brasil, está en Brasil, está en Sudáfrica y está en algún país de Europa o en algún lugar, porque hay que probar edades, sexo, etnias, en gran cantidad de gente para asegurar que no se puede poner en riesgo el prestigio de las vacunas, porque si no vienen estos movimientos antivacunas que son muy, muy perjudiciales para la salud pública mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una vacuna se larga al mercado. Por eso necesita muchas pruebas, muchas aprobaciones, esperar, y por eso hay que pensar que una vacuna normalmente se desarrolla en un mínimo de 5 años y puede tardar hasta 15 años. Por ejemplo, la vacuna del ébola tardó 16 años, la vacuna contra el sarampión más de 25 años. Y ahora estamos hablando de que esta vacuna para este coronavirus, porque hay varios coronavirus circulando por el planeta, pero para este coronavirus muy contagioso, se va a desarrollar, va a salir en 18, en 24 meses. Eso es un récord, es una cosa, es un éxito de la ciencia y de todos los laboratorios y del trabajo conjunto y mancomunado de toda la comunidad científica mundial. Para mí es una cosa maravillosa, y yo por eso digo que la vacuna, estoy convencido que la vacuna va a salir a fin de año, a mediados del año que viene. Estamos hablando de meses. Esta enfermedad apareció hace 6 meses y ya hay 160 y pico de laboratorios trabajando en la vacuna. Nosotros ya, por supuesto, como usted Noel decía al principio, como estamos lejos, Argentina está lejos y Mar del Plata está lejos también de todo el mundo, tenemos nuestros depósitos principales, están en Alemania. Trabajamos con una empresa alemana que tiene el depósito uno muy grande de timerosal ahí en Alemania para abastecer a todo el mundo, y también hay en Estados Unidos, hay en Brasil, hay en diversos lugares, y nosotros en Argentina tenemos un stock también muy grande, porque hace 4 años hemos hecho un acuerdo con la Fundación de Bill y Melinda Gates, con la Organización Mundial de la Salud, con las Naciones Unidas, con UNICEF, con Médicos Sin Fronteras, con
con ONGs que se dedican a vacunar exclusivamente, como Gavi, que es la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización Global, y estamos en ese grupo que se creó en el año 2014-2015 para prevenir de posibles epidemias y pandemias. Yo cuando leo, el otro día leía, estaba dando una charla y leía cómo se había creado el grupo en el 2015 y exactamente dice eso, robustecer el sistema de vacunación por la posible aparición de epidemias o pandemias. Y eso fue hace 4 años y efectivamente eso está pasando ahora. Y el sistema está funcionando porque nosotros tenemos el stock distribuido en todo el mundo para cuando salga la vacuna, si es necesario ponerle a los viales multidosis nuestro timerosal, porque no hay otro en el mundo, porque somos los únicos productores en el mundo autorizados y aprobados por todos los laboratorios, ya esté a disposición. Eso está listo, a la espera de que salga la vacuna. Nuestra parte está hecha. Doctor, una pregunta. Cuando se elabora o sea, esto, no sé, a lo mejor estoy preguntando una pavada, pero cuando se elabora o cuando se termina de crear una vacuna, me imagino que cuando se llevan adelante las pruebas, primero que tiene que ser apta para toda la población. Ahora, dentro de lo que es la franja poblacional, hay personas con diferentes características. Usted lo estaba mencionando recién, lo que son las etnias, lo que son la parte etaria, pero también hay, no sé, supongamos, un hipertenso, una persona con diabetes, una persona con gastroenteritis, o sea, ¿todo eso se tiene que también pasar por el cernidor cuando se hacen las pruebas específicamente? Sí, en general las pruebas se hacen más que con las con alguna comorbilidad, se hace con edades, con sexo y con puede ser con algún factor de riesgo. A ver, ¿qué es lo importante? Es verdad, sí. Hay una cosa que sucede con las vacunas que por eso se prueban muchas veces, lo mejor es probarlo en distintos lugares, porque todas las poblaciones no reaccionan de la misma manera. Por eso es muy importante que por ejemplo, esta vacuna, que puede ser, a ver, yo creo que es necesaria más de una vacuna para el coronavirus. Si fuesen 2, 3 o 4, mejor, porque las vacunas se elaboran con distintas tecnologías y se evalúan en distintos tipos de poblaciones. Por eso es muy importante esta prueba que se va a hacer en Argentina, porque se va a probar en nuestra población. Entonces, como se prueba en nuestra población, va a ser evaluada con la característica de los distintos rasgos, digamos, de edad y de riesgo, pero de la población argentina. Claro. Que quizás no sea exactamente igual que la de, yo qué sé, que la de India o la de Turquía o la de México. Entonces, aunque nosotros a veces nos vacunamos, digamos, los argentinos nos vacunamos con vacunas que no han sido, solamente las tomamos como la vacuna de la influenza o cualquier otra vacuna del calendario de vacunación, no fue probada en Argentina. Entonces es muy importante además porque se pueden sacar datos adicionales que se refieren a la población, a nuestra población, a la población argentina. Entonces, siempre se trata de cubrir cuando se estudia una vacuna, por eso la fase 3 es la más complicada, es la más larga, es la más cuidadosa y es la más cara, porque requiere de un seguimiento. A ver, lo que se hace es, se toman algunos miles de personas, si pueden ser 10.000, si pueden ser 20.000, si pueden ser 30.000 mejor, en donde esté circulando el virus, y a una parte se hace lo que se llama un doble ciego, a una parte de esa, siempre es con consentimiento, ¿eh? A nadie ni se le paga, ni es voluntario ni completamente. Se le obliga sí. Claro, es totalmente voluntario y además la persona que recibe la vacuna no sabe si está recibiendo la vacuna, por eso se llama doble ciego, se prepara. En una hay una solución salina que se llama placebo y en otra está la vacuna. Entonces yo agarro 10.000 personas, a 5.000 le doy la vacuna y a la otra 5.000 le doy el placebo, pero esas personas no saben a quién le di la vacuna y a quién le di el placebo. Claro. Entonces después estudio cuál es hay que seguir
digamos, yo no lo estudio, lo estudian los infectólogos, la gente que hace virología, infectología y epidemiología, hace el seguimiento de cómo, no es que están todo el día llamándolo, pero cada tanto se fijan, tienen que controlar al grupo que está formando el estudio, porque en realidad es un estudio, por eso es muy complicado coordinarlo, y yo creo que acá se va a coordinar muy bien, porque esa es la clave de todo. Y entonces ahí se mira los efectos colaterales, los efectos secundarios, los temas de efectividad, la cantidad de anticuerpos que se forman, digamos, porque eso es importante también. No todas las vacunas generan el mismo tipo de anticuerpos, además todavía no sabemos, y eso se sabrá con el tiempo, cuántas dosis vamos a necesitar. Posiblemente necesitemos más de una dosis, porque no sabemos cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos. Es como cuando uno le dan la vacuna antitetánica. Sí. No dura toda la vida. Eso le iba a preguntar justamente. ¿Cuántas dosis podían ser necesarias como para poder llevar adelante y para tener una inmunidad absoluta, ¿no? Pero además Sí, perdón. No, o sea, lo que es, hay una mutación del virus en este momento, hay una diversidad, usted me estaba diciendo recién, no es uno solo, porque están las variantes o las modificaciones, depende de lo que fueren las áreas y demás. Ahora, si yo, por ejemplo, recibí una dosis y tengo un periodo de inmunidad, después a lo mejor tengo que hacer un refuerzo en otro momento o a los 6 meses o cosas por el estilo, como para tener la seguridad de que tengo puesta una coraza y que no va a entrar acá el SARS-2. Bueno, es posible, porque según la estrategia que se use, cuando hablo de estrategia digo si se usó un virus inactivado, si se usó un virus atenuado, si se usó un ARN mensajero, si se usó un ácido nucleico. No todos los tipos de vacunas dan la misma inmunidad, o digamos, generan la misma cantidad de anticuerpos con una dosis. Entonces hay veces que tenemos que dar 2 dosis, es lo que vemos desde que somos chiquitos, desde que nacemos. A los bebés se le da a veces 3 dosis de una vacuna, a veces con una es suficiente, a veces, eso porque ya está muy estudiado a través del tiempo, que los anticuerpos permanecen toda la vida con una dosis, o a veces necesitamos dar refuerzos para reforzar el sistema inmunitario, sin olvidar que nuestro sistema inmunitario tiene memoria a partir de lo que se llaman los linfocitos digamos, a veces nosotros tenemos la vacuna le muestra, a veces se muestra el virus cuando infecta, y eso es lo que queremos hacer con la vacuna, mostrarle algo parecido al virus o el virus que no infecte, para que nuestro sistema inmune lo reconozca y genere los anticuerpos. Pero además tenemos nuestro sistema inmune con memoria, que son los linfocitos, que puede ser que nosotros no tengamos los anticuerpos, pero ese sistema inmunitario que tiene memoria también nos proteja, como pasa con muchas infecciones, porque tenemos un sistema que nos protege de un montón de cosas. Pero eso todavía no se sabe, sabe si una dosis va a ser suficiente, si van a hacer falta 2 dosis, y cuánto tiempo van a durar los anticuerpos, porque esto es tan nuevo que esto solo se sabe con la experimentación y el tiempo y el ensayo. Entonces, estas pruebas permiten determinar que la vacuna sea segura, que sea eficaz, quiere decir que genere los anticuerpos, que genere una cantidad de anticuerpos determinados, y después se puede llegar a evaluar si es necesario otra dosis más, pero eso es muy nuevo, entonces quizás no se puedan tener respuestas. Pero lo importante es que la vacuna en principio tenga estas 3 condiciones básicas: seguridad, eficacia y que no tenga efectos secundarios. Cuando hablo de eficacia hablo de que genere los anticuerpos necesarios para combatir al virus cuando vuelva, si es que vuelve, porque no sabemos si va a ser un virus estacional o no. Posiblemente los infectólogos y virólogos, muchos dicen que no va a ser un virus estacional, que puede quedarse un tiempo con nosotros, pero que también puede llegar a aparecer, llegar a un pico y luego decaer y desaparecer, o quedar con una circulación muy baja.
Entonces, esa vacuna puede llegar a protegernos, como pasó con el SARS-CoV-1 del 2003, que estuvo circulando un año y medio, y al segundo año, tercer año, ya no circulaba más en el planeta, y tenía una letalidad mucho más alta que este. Entonces, doctor, como no se sabe mucho, hay que esperar, porque estamos en medio de la circulación, de la generación, de los picos en distintos lugares del mundo y de la aparición de la vacuna. Doctor, un placer. La verdad que me encantaría tener una hora de programa para poder seguir charlando, pero bueno, se me termina el tiempo. Mil gracias por esta comunicación y bueno, por todo lo que uno aprende escuchándolo, ¿sí? Bueno, Mabel, muchas gracias por haber llamado y a disposición cuando quiera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Así fue nuestra última entrevista aquí en Estrategias que Suman.